Amados hermanos, sean todos ustedes bienvenidos al servicio de adoración de este día. Esperamos que el Señor sea glorificado a lo largo de este servicio de adoración que hemos preparado a su nombre. Le quiero dar la bienvenida a todos los que nos ven, todos los que están conectados en este momento e incluso los que nos verán después en una repetición de la grabación. Le damos muchas gracias a Dios por la oportunidad de alabarle. Entonces sea usted bienvenido. Usted que es miembro de nuestra iglesia Dios es Amor, ustedes que simpatizan con nosotros y que han asistido a nuestras actividades a lo largo de este tiempo de pandemia, lo sentimos como parte de nosotros. También ustedes que no están asistiendo a nuestra iglesia, pero que nos ven en alguna parte del Estado de México, de la Ciudad de México, de algún estado o incluso fuera de nuestro país. Sean todos ustedes bienvenidos. Esperamos que el Señor sea glorificado en esta tarde. Vamos a dar inicio a nuestro servicio. Yo le pido que esté en actitud reverente durante todo el tiempo del servicio, desde el preludio hasta el postludio. Vamos entonces a iniciar este servicio de adoración escuchando con reverencia el preludio. Llamamiento a la adoración. Lectura bíblica. Vamos a leer, hermanos, el Salmo 19, del versículo del 7 al 14, la preciosa palabra del Señor. Salmo 19, del versículo 17 al 14. Y leamos juntos, hermanos, leamos juntos con detenimiento la palabra del Señor. La palabra del Señor dice así: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es, además, amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos.
Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Oremos, hermano. Señor, bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, Padre, porque tus maravillosas y benditos atributos, Señor, que acabamos de leer, nos dan paz, nos dan tranquilidad, pero también, Señor, nos hacen entender que tú eres un Dios perfecto, un Dios infinito, un ser maravilloso, que tienes atributos tan perfectos y tan maravillosos, Señor, que al estarlos viendo, pues no podemos muchas veces, Señor, comprender todo la maravilla, pero lo que tú has dejado de ver de tus atributos, de tu carácter, nos sorprende, Señor, nos impresiona grandemente, Padre, porque tú eres perfecto, porque tú eres, en tu palabra es perfecta, todo en ti es perfecto, tus mandamientos, Señor, tus preceptos, eres limpio, Señor, en todo lo que dices, tu palabra es como el oro. Padre Santísimo, ¿cómo no debemos apreciar todo esto? Permite, Padre, que en esta mañana preparemos nuestro corazón para escuchar tu bendita palabra, para venir, Señor, delante de tu presencia, no nada más escuchar tu bendita palabra, sino para adorarte por todos estos atributos que acabamos de mencionar. Gracias, Padre, gracias porque tú los has revelado a cada uno de nosotros, nos has hecho entender quién eres tú, Señor, y estamos asombrados, Señor, pero también estamos temerosos. Permite, Padre Santísimo, que con un corazón contrito, con un corazón humillado, Señor, vengamos delante de tu presencia para ofrecerte este servicio de adoración que solamente tú mereces, Señor. Te damos muchas gracias porque tú nos has congregado y nos has llamado para poder adorarte en este día que tú has apartado para ti. Bendito sea tu nombre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Y ahora, hermanos, vamos a entonar el himno 256. Venid, cantad. Al
Confesión de pecados. Lectura bíblica, Miqueas del 18 al 20. Busquemos en nuestras Biblias, hermanos, y hagamos juntos la oración, la lectura más bien. Miqueas 7, versículo 18 al 20. Vamos a leer la palabra con entendimiento, detenidamente, y qué es lo que nos dice. Dice la palabra del Señor: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Hagamos una oración, hermanos. Señor, te alabo y te bendigo, Padre, porque grandes y maravillosas, Señor, son tus obras. Grandes y maravillosas son tus obras. Y te pedimos perdón, Padre, porque no nos has castigado conforme a nuestras maldades. No nos has hecho sufrir contra todos los pecados que hemos hecho contra ti. Señor, eres muy longánime, Señor. Eres lento para la ira y grande en misericordia. Y aquí estamos viendo en esta lectura que acabamos de hacer, Señor, cómo es que a tu pueblo, al pueblo escogido, le castigaste fuertemente porque te desecharon, porque no buscaron hacer tu voluntad y porque no buscaron tu rostro. Y les toleraste muchísimas cosas, Señor, y se fueron al engaño de buscar a otros dioses y a vivir vidas impías. Pero nosotros no estamos muy apartados de ellos, Señor. También no te tomamos en cuenta, Señor. No caminamos delante de ti todo el día, Padre, sino que muchas veces nos olvidamos de ti. Y solamente cuando viene tu castigo, tu disciplina, es cuando te invocamos y cuando buscamos tu rostro. Perdónanos, Padre, perdónanos. Reconocemos que somos tan pecadores como este pueblo de Israel que te ofendió tanto. Reconocemos, Señor, que en nuestro corazón y en nuestra alma hay maldad, hay perversión, que continuamente, Señor, gobierna nuestras emociones y, Señor, no solamente gobierna nuestras emociones, sino que también hace que nuestro cuerpo se habitúe al pecado, Señor. Te pedimos perdón y te rogamos, Señor, te suplicamos, haz morir todas estas cosas, Señor, nosotros, porque somos tuyos, Señor, somos pueblo tuyo. Estamos limpiados con la sangre, somos limpios con la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre Santísimo, ten misericordia, Señor, ten misericordia, Padre. Así como tuviste misericordia de aquellos hombres que pecaron contra ti, sigue teniendo esa misericordia con nosotros, Señor. Y gracias porque tú escuchas la confesión de nuestros pecados, tú conoces perfectamente lo que pensamos cada uno, no solamente de tu pueblo, sino de cada uno de los habitantes de este planeta, porque tú estás en todos lugares, Señor. Tú eres omnipresente y omnipotente, Señor, todopoderoso, todo lo sabes, Señor. Así es que nada podemos ocultar delante de ti, Señor. Podremos ocultarnos delante de los hombres, pero no delante de ti, Padre. Así es que te rogamos, Padre, te suplicamos que tú perdones nuestros pecados. Los confesamos, Señor, los confesamos sabiendo que fueron limpiados con la sangre de Jesucristo, Señor, pero también te confesamos los pecados que hacemos continuamente para tener comunión contigo. Gracias, Señor, porque tú oyes nuestra confesión y tú perdonas nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Y ahora, hermanos, vamos a entonar el himno número 93, Mi culpa Él quitó.
fiel en toda tentación, mi culpa Él quitó. Mi culpa Él quitó, mi culpa Él quitó, y siempre mi alma guardará. Soy feliz, yo canto por doquier, mi culpa Él quitó. El peso de mis faltas grave fue, mi culpa Él quitó, mi culpa Él quitó, y libre ya camino por doquier, mi culpa Él quitó. Mi culpa Él quitó, mi culpa Él quitó, y siempre mi alma guardará. Soy feliz, yo canto por doquier, mi culpa Él quitó. Hemos llegado al momento de la intercesión, así que le voy a pedir por favor que busque en su Biblia la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses capítulo número 2, y voy a hacer la lectura de los versículos 13 al 17. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 a 17. Voy a hacer esta lectura, por favor sígala con su Biblia. Con su dispositivo, incluso saldrá en pantalla el texto para que no pierda la atención y se concentre en la lectura de la palabra del Señor. Así es que vamos a leer segunda de Tesalonicenses 2, 13 al 17, que dice de la siguiente manera. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Le invito para que incline su rostro ahí donde se encuentre y nos dirijamos al Señor en oración. Oremos. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres ese Dios de misericordia, ese Dios de verdad, ese Dios que se ha revelado a nosotros y que nos ha mostrado su grandeza. Tú eres ese Dios. A ti, Señor, dirigimos esta oración dándote honor y gloria. Consideramos que tú eres nuestro Padre, nosotros tus hijos adoptados, y que estamos agradecidos y te glorificamos y te alabamos, Señor, porque sin haber tenido una identidad definida, ahora estamos en Cristo por causa tuya, por la sangre de Cristo, y por eso te alabamos y te bendecimos. Padre amoroso, queremos presentarnos delante de ti tal como somos, aunque al hacerlo nos avergonzamos un poco, porque pecamos, hacemos mal, vamos en contra de tu ley. Esto, Señor, nos avergüenza. No queremos venir con cinismo, Señor, pensando en que de todas maneras perdonas nuestro pecado o minimizándolo o tratar de justificarnos a nosotros mismos, acusando a algunas otras personas o algunas otras circunstancias. Venimos delante de ti en una actitud de contrición, de tristeza por nuestra falta. Perdónanos, Señor. Sabemos que hemos orado en confesión y que tú nos perdonas, pero la constancia de nuestra petición por el perdón, Señor, debe de ser porque nosotros, Señor, a cada rato, en nuestra mente, en nuestras palabras, en nuestros actos, vamos en contra de tu ley. Ayúdanos, Padre, porque esto pesa sobre nosotros y no queremos ofenderte. Gracias por el perdón. Gracias porque nos los extiendes sin lugar a dudas, Señor. Gracias a Jesucristo y su sacrificio. Y nosotros tenemos abogado contigo, justamente a Jesucristo el justo. Gracias por esto. Padre, muchas gracias por la dádiva y el don perfecto que nos has dado. Gracias, Señor, porque podemos tener las capacidades necesarias para poder rendirte culto. Gracias, Padre, porque podemos vivir en medio de este mundo caído, un mundo pecador, y lo podemos hacer, Señor, pues la mayoría de las veces con tranquilidad y con paz.
aun y cuando vivimos en un mundo caído, corrupto, alejado de ti, desentendido de ti, no reconociéndote. Como quiera que sea, Señor, has preservado a tus hijos en medio de esta comunidad perversa y hemos salido adelante. Hemos sido prosperados, Padre, a través del mundo que no te conoce. Gracias por esa gracia que has tenido para con nosotros. Pero queremos ser agradecidos, Señor, porque todo eso viene de tu parte. Y a pesar de que nuestro ingreso, nuestro beneficio, lo que tenemos, Señor, se lo debemos en mucha medida a gente que no te conoce, sabemos que detrás de esto está tu gracia maravillosa que nos sostiene y nos preserva, aún utilizando al pagano para el beneficio de tu pueblo. Gracias por esto, Señor. Gracias porque nos podemos reunir de esta manera. Gracias, Señor, porque las organizaciones caminan. Gracias, Padre, porque podemos observar con todo detenimiento cuán bueno has sido con nosotros al estar dándonos todos los días la comida, el vestido, el techo. Gracias, Padre, porque hemos tenido días difíciles y en aquellos días tú, Señor, has intervenido de una manera poderosa para con nosotros. Muchas gracias, Padre, por todo esto. Nosotros sabemos que nuestro corazón está inclinado a ti y lo sabemos, Padre, porque tu Espíritu Santo nos lo manifiesta y testifica a nuestro corazón. Alabado y glorificado seas por esto. Padre, también queremos presentar nuestras peticiones delante de tu presencia con humildad y con súplica. Haz tu voluntad en nuestra petición, Señor. Así lo pedimos, como nos enseñó el Señor a pedirlo, tu Hijo. Así, Padre, entonces, queremos suplicarte por este país, nuestro país. Lo hacemos con frecuencia. Este país, Señor, que ciertamente donde nacimos y amamos, pero podemos ver a nuestro alrededor cuánta violencia, cuánta inmoralidad, cuántas personas en contra de ti. Cómo, Señor, la vida humana se va deteriorando, Señor, y hemos perdido la capacidad de asombrarnos de aquellas cosas inmorales y hemos extendido el límite de nuestra tolerancia. Oh Dios, te rogamos por el país, por México. Padre, que no solamente la condición social, política, moral de nuestro país cambie, sino incluso, Señor, te pedimos para que esta enfermedad que nos aqueja, este virus, Señor, que ha afectado a muchísimas personas, también se acabe. Aún y cuando no podemos decirte lo que tienes que hacer, aún y entendiendo que tú estás haciendo tu voluntad y utilizando todo esto para enseñarnos algo, queremos suplicarte, Señor, porque eso está en nuestro corazón, está con nosotros, y no desampares la obra de tus manos. Cuando tú determines acabar con esto, cuando tú determines que esto termine, Señor, así será y nosotros estaremos bien y conformes con esto. Señor, preserva la vida de tu pueblo, de todos aquellos que ahora están enfermos, de todos aquellos que no lo están, pero que posiblemente lleguen a estar. Preserva nuestra alma, preserva nuestras vidas, pero danos la posibilidad de seguir testimoniando acerca de tu poder y tu grandeza a la gente que nos rodea. Oh Señor, cuida de nosotros, cuida de tu pueblo. Tu pequeña manada, nosotros que somos tu pueblo adquirido. Señor, ayúdanos para que podamos reconocer tu mano en medio de tanta tribulación. Oh Dios, suplicamos para que venga Jesús. Nosotros anhelamos esto, porque hay algunos de nosotros que estamos enfermos, otros que están caídos, otros que están dolidos, otros que tienen circunstancias y la esperanza nuestra es que Cristo venga. Mientras que Él no venga, nosotros seguiremos siendo iglesia y seguiremos en este mundo, Señor, en donde hay aflicción, pero donde hay gozo de tu presencia. Porque estamos nosotros, Señor, estamos nosotros en la vida espiritual conectados contigo y siendo sostenidos por ti. Pero que venga Cristo es nuestra petición, porque esta es la esperanza que tenemos los creyentes. Padre, en el tiempo que tú tienes establecido y de la manera que tienes establecido en tu palabra, cuando venga será manifestado con poder y nosotros, Señor, iremos contigo para siempre. Así que te rogamos esto, para que sea una verdad en nuestro corazón esperanzadora para aquel esperanzador y maravilloso día de la segunda venida de nuestro Señor. Dios, oramos. Hacemos esta oración confiando en que tú la escuchas y la hacemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, sumo sacerdote y mediador, este Señor Jesús. En Él hacemos esta oración. Amén y amén. Hermanos amados, ahora vamos a cantar el himno 378. Es Jesucristo mi amigo mejor. Cantemos al Señor. Es Jesucristo mi amigo mejor, tierno y amante.
Hermanos, llegó el momento del ofertorio y les voy a pedir que escuchen esta porción de la palabra que se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículo 9. Dice lo siguiente: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Damos gracias a Dios porque el último domingo que fue culto de manera presencial hubo hermanos que ya honraron a Dios a través de sus primicias, y queremos invitarte como iglesia que tú participes, que no te pierdas de esta gran bendición, porque Dios va a seguir obrando en nuestras vidas y Él sabe perfectamente lo que necesitamos. También te quiero invitar a que tú vayas a la iglesia durante estas semanas que no vamos a estar teniendo culto presencial, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y los días sábados de 9 de la mañana al mediodía. Puedes dejar tu ofrenda ahí con nuestros hermanos guardatemplos, y la junta de diáconos se acercará con ellos, y estamos confiados en que juntos podremos hacer una buena labor de administración de todo lo que entra para la obra de Dios. Te voy a pedir también que cierres tus ojos y vamos a orar por este momento. Señor, te damos gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros a lo largo de esta semana, porque no nos ha faltado nada, Señor. Igual ya estamos pasando por adversidades económicas, pero sabemos que tú estás en esas pruebas difíciles. Sabemos que hay pruebas de salud y ahí nosotros también podemos ver tu provisión. Te queremos pedir, Señor, que Dios es amor, que los hermanos que también nos están acompañando y asisten a otra iglesia, tú toques nuestros corazones y podamos ser gentes generosas, que podamos dar sin desprendernos, así como poder ofrendarte, también ayudar a los hermanos que necesitan de tu ayuda. Sabemos que hay hermanos que están honrándote también por estos medios y que están haciendo un gran sacrificio, y sabemos que tú vas a recompensar por eso. Te ofrecemos estas ofrendas y lo que se ha de depositar en esta semana en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, te recordamos que puedes asistir a la iglesia entre semana de 9 a 5 y los días sábados de 9 de la mañana a mediodía. Que Dios te bendiga.
Ha llegado el momento, hermanos, de la meditación de la palabra del Señor, por lo que le voy a pedir que por favor abra su Biblia en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, como estamos leyendo constantemente, primera de Timoteo, y vamos a leer el capítulo 1, los versículos 8 a 11.
8 a 11 de Primera de Timoteo capítulo 1. Así que entonces siga con atención la lectura de esta palabra, que dice así: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Hemos estado viendo, hermanos, un poco este tema que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, muy preocupado para que la doctrina correcta sea predicada al interior de la iglesia en Éfeso y a la distancia de todas las iglesias cristianas, incluso hasta nuestros tiempos. Esto tiene una vigencia permanente, una vigencia eterna hasta que Cristo venga. Él ha dicho con toda puntualidad y le dijo a Timoteo que por favor se quedase allí en Macedonia, Éfeso particularmente, para que le mande, para que ordene a algunos que dejen de predicar y de enseñar diferentes doctrinas, según consta en el versículo 3 que ya hemos leído, y las cuales personas, algunos de ellos que ya hemos mencionado, Himeneo y Alejandro posiblemente, estaban corriendo a las fábulas y hablando de genealogías interminables, genealogías que más bien acarreaban disputas y no hacían la edificación. Así que entonces estamos en el tema de la doctrina correcta. Este asunto de la doctrina correcta está aparejado, permítame la expresión, del versículo número 3, diferente doctrina, está incluso contrastado con lo que va a decir en el versículo 10 acerca de la sana doctrina. Estamos hablando de diferentes doctrinas en el versículo número 3 y estamos hablando de una sana doctrina en el versículo 10. En medio de esto está implicado que es un mandamiento, dice el apóstol Pablo, que esto es un mandamiento. Y dice que el propósito del mandamiento justamente es el amor que vimos la semana pasada, el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. En esto nos quedamos. Entonces estamos en el contexto de la doctrina correcta. Muchas personas han dicho, yo personalmente he escuchado, seguramente usted también, la doctrina no es importante. Vamos a acercarnos a Cristo, ¿no? Vamos a ser cristianos. La doctrina divide, la doctrina estorba, la doctrina no es importante. Si la doctrina no fuera importante, entonces no hubiera tantos énfasis en la Escritura al respecto de la doctrina y de la doctrina sana. La doctrina, por cierto, es muy importante. Pero ¿la doctrina cuál? Porque en nuestros tiempos ahora nosotros tenemos doctrinas de todo tipo, la doctrina política, la doctrina de diferentes áreas, la doctrina social, las diferentes doctrinas en diferentes especialidades o en diferentes áreas de nuestro tiempo. Así que estamos hablando de doctrinas, pero ¿de cuál doctrina estamos hablando? Evidentemente, la doctrina de la que estamos hablando aquí y de la cual el apóstol Pablo se preocupa y instruye a Timoteo es la doctrina que emana de las Escrituras. Esa doctrina que sale de las Escrituras. No es muy difícil entenderlo y saberlo, sino nosotros cuando nos acercamos a la Biblia podemos encontrar aquellos mandatos, aquella estructura, aquel pensamiento, aquellas direcciones que nos da la Biblia, aquellas cosas importantes en las que debemos nosotros poner atención, que debemos de creer, y esta doctrina puesta en práctica, ¿verdad? En esta praxis de la doctrina arroja una conducta cristiana que sin lugar a dudas es lo que Pablo persigue en lo que dice a Timoteo. Entonces estamos hablando de la doctrina, no de cualquier doctrina, pero la doctrina que emana de las Escrituras, esta doctrina que está ahí. Algunos de aquel tiempo, insisto que pudieran haber sido un grupo, una persona o dos, y posiblemente Himeneo y Alejandro, que se consideraban doctores de la ley, que se consideraban expertos en la ley, y cuando hablo de ley estoy hablando de la Biblia, en aquel tiempo seguramente la Septuaginta del Antiguo Testamento, algunos que presumían tener un grado, ¿verdad?, mayor que todos que estudiaban la ley, se desviaron, ¿no? Se desviaron, quisieron ser doctores de la ley, pero no entendían ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. Palabrería, pura palabrería, que como dice el apóstol, más bien acarreaban disputas y no edificación por la fe
para con Dios. Este tipo de asuntos, entonces, de la doctrina, estamos hablando de la doctrina emana de las Escrituras. La Escritura, la Septuaginta, particularmente en aquel tiempo, bueno, era conocida como la ley. Acuérdese usted que en el Antiguo Testamento había tres grandes áreas, ¿no es cierto? La ley, los salmos, los profetas. Eran tres grandes áreas que estaban en la ley, en el Antiguo Testamento. Bueno, pero en términos generales prácticamente se hablaba de la ley y casi hacía una referencia directa al Antiguo Testamento, que era lo que ellos tenían en su poder. Incluso podemos casi afirmar que la lectura, la Biblia que leyó Jesús fue justamente, bueno, pues la Septuaginta, sin duda alguna. Cantó los salmos que estaban ahí, citó pasajes que estaban ahí. No hay duda que Jesús conocía muy bien el Antiguo Testamento en la versión griega y desde luego también en su versión original, pues él es el autor de los idiomas. Pero Pablo, siendo un hombre instruido, preparado, y no presumiendo ser doctor, porque todo aquello él lo consideró como basura, pero por supuesto que siendo un hombre sumamente capaz, él entendía también el Antiguo Testamento y lo leía y podía encontrar a Cristo sin duda alguna ahí y las doctrinas que emanaban de él. Luego entonces se va conformando el Nuevo Testamento y la doctrina que él está enseñando, enseñada por Jesucristo, fue vital. Todo esto está centrado desde el concepto de la ley de Dios. Así que cada que nosotros nos encontramos con el término de la ley, estamos hablando de las Escrituras en términos generales. Ahora podemos decir que este libro es la ley, ¿no es cierto? Es la ley, desde Génesis hasta Apocalipsis, de pasta a pasta, es la ley de Dios, es lo que Dios quiere para con nosotros. Evidentemente, no en toda la Escritura encontramos mandatos y ordenanzas, encontramos muchas otras cosas, pero no hay duda de que esto es lo que Dios quiere que nosotros atendamos, que quiere que sigamos, que quiere que obedezcamos. Aquí está el precepto completo. Para este asunto de la ley, la Biblia tiene muchísimos sinónimos: mandamientos, juicios, justos juicios, ley, mandatos, palabra, ¿no? Entonces tenemos una gran cantidad de sinónimos en cuanto a las Escrituras en la palabra. El Salmo 119 es maravilloso para saber cuántos sinónimos tiene la palabra, desde justos juicios, desde rectitud, desde palabra, ¿verdad? Desde tu camino, tus sendas, qué sé yo, tu ley, tus mandamientos, tiene que ver con las Escrituras sin duda alguna. Aquellos que pretendían ser doctores de esta ley tenían un conocimiento muy intelectual posiblemente, pero muy superfluo, que no entendían y no se daban cuenta de lo que estaban hablando y que se erigían como maestros de una ley que no entendían, de una ley que no encarnaban, de una ley que no interiorizaban en su vida cristiana, sin duda alguna. Así que el apóstol, ¿verdad? Una vez que está diciendo que hay este tipo de personas, hablándole a Timoteo, que está en Éfeso, en la región de Macedonia, por supuesto, diciéndole que se encargue de esto, ¿verdad? De que no se predique diferente doctrina, y la doctrina está contemplada en la ley. Entonces dice en el versículo 8, para aquellos que posiblemente pudieran estar pensando que Pablo está descartando la ley, haciendo a un lado la ley, él dice en el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Sabemos que la ley es buena. Hace un par de años estuve escribiendo devocionales, cada día escribía un devocional diferente. Y hubo un lapso como de una semana que todos los días escribí acerca de la palabra sabemos, conocemos. La Biblia está llena de esto. Desde Job, ¿no? Desde Job 19, cuando Job dice, yo sé que mi Redentor vive, yo sé, y pasando por todos los sabemos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, hemos entendido y aprendimos en aquel tiempo, y si no lo comento otra vez, que cuando la Biblia dice sabemos, ese es el conocimiento espiritual profundo que solamente tienen los regenerados. Cuando Pablo dice sabemos, desde luego se está involucrando él, y si él lo sabe y es un hombre regenerado, entonces todos nosotros lo sabemos. Por dos maneras, o porque el Espíritu nos lo revela en cosas de fe, pero también, ¿verdad?, porque hemos estudiado la Escritura y el Espíritu confirma lo que estudiamos en la Escritura y sabemos nosotros lo que sabemos gracias al conocimiento que hemos obtenido de la palabra y porque el Espíritu Santo lo confirma en el corazón. Así que este sabemos es una convicción, es una afirmación de certeza que no tiene lugar a dudas. Dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos esta certeza. Sabemos, pero ¿qué es lo que sabemos? Al respecto de lo que viene diciendo, él dice que sabemos
que la ley es buena. Ninguno de nosotros, ni usted y yo, podemos pensar que la ley sea mala. Y si lo pensamos, estamos equivocados. La ley es buena. Hay algunas versiones de la Biblia que incluso dicen la ley es excelente. Y lo tenemos que afirmar. En esta época en donde algunos grupos religiosos consideran que estamos en la época de la gracia y que la ley quedó atrás y que la ley está en otro lado y que ya no estamos sujetos a la ley sino a la gracia, están completamente equivocados. En algún momento he mencionado que la ley sin gracia no es ley y la gracia sin ley no es gracia. Para que haya ley, ¿verdad? Tiene que haber gracia y para que haya gracia tiene que haber ley. Ambas cosas son como los rieles o como los rieles del tren que van paralelos siempre y que no se separan porque si uno se separa, el tren se descarrila. Así que estamos hablando pues de dos caras de una misma moneda, la ley y la gracia. Apreciamos la gracia porque es lo que el Señor nos ha dado, ha puesto su gracia en nosotros para la salvación, pero también agradecemos la ley porque la ley nos condujo a Cristo como ayo, como nana, pues como niñera que nos llevó de la mano hasta el conocimiento de Cristo. Fuimos enfrentados a la ley, fuimos confrontados con la ley. La ley, como dice la palabra, es como un espejo que nos deja ver tal y como nosotros somos. Así que dice Pablo que la ley es buena, por decirlo menos. La traducción que me encanta es excelente. La ley es excelente. Y quizá Pablo tenga un mejor comentario al respecto de la ley excelente en el libro de Romanos, en el capítulo 7, versículo 7 y versículo 12. Así que en Romanos 7, versículo 7 y versículo 12, tenemos nosotros una muy buena explicación o una buena afirmación o un buen comentario al respecto de la ley. Mire cómo dice Romanos 7 y 12. ¿Qué diremos pues? Dice Pablo. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Esta es la ley excelente. Nosotros también podemos encontrar una definición correcta y positiva de la ley y además poética en el Salmo 19, versículos 7 a 10. Yo sé que usted lo sabe, pero se la voy a decir. Este valor precioso que tiene la ley lo refleja desde el Antiguo Testamento, la Biblia, y nos habla de esta ley. Mire cómo dice entonces, la ley, Salmo 19, versículos 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. La ley de Jehová es perfecta. Pareciera como si el apóstol estuviera citando este pasaje de Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. Y cuando aquí Pablo a Timoteo le dice, sabemos que la ley es buena, sabemos que la ley es perfecta, es el conocimiento que el Espíritu Santo confirma en el corazón de Pablo y que lo tiene que hacer en Timoteo y que lo hace en nosotros del Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, etc. Esta ley es perfecta y en la perfección de la ley no hay distracción. No tenemos nosotros por qué buscar dentro de la ley defectos si es perfecta. Si no fuera perfecta, buscamos nosotros dentro de la ley algo que no esté sirviendo, algo que no funcione y la criticamos y, por cierto, no acatamos la ley. Quizá aquellos que se erigían como doctores de la ley hablaban, como dice la palabra del Señor, ¿no? Lo que no entendían, ¿no? No entendían, no lo podían captar y posiblemente criticaban la ley. Pero Pablo le dice a Timoteo, esta sana doctrina a la que yo te pido que tú defiendas, ¿verdad? Viene de la ley y sabemos que la ley es
excelente. La ley es buena. Pero vamos a conceder, ¿verdad? O vamos a suponer sin conceder, perdón, vamos a suponer sin conceder que algunas personas conozcan muy bien la ley y que tengan un concepto correcto de la ley diciendo que la ley es buena, la ley es perfecta, ¿verdad? Pero vamos a poner un ejemplo bastante contemporáneo. Usted y yo sabemos que la ley es perfecta, pero vamos a poner un ejemplo de una ley que por supuesto no es tan perfecta, pero vamos a suponer que nosotros tomamos en cuenta que la ley establecida para los conductores de los carros en el periférico, en una avenida muy transitada, es buena. Es una ley buena, es una ley perfecta, y dice allí que tenemos que guardar cierta velocidad cuando manejemos por ese lugar. La ley es buena. Y usted y yo podemos afirmar, esa ley es buena, es perfecta. Pero, ¿qué tal cuando podemos transgredirla? ¿Qué tal cuando vamos en la noche y nos pide cierta velocidad y nosotros consideramos, ¿verdad? Porque somos bastante buenos para tomar estas consideraciones y decimos, bueno, la ley puede ser interpretada de manera diferente, entonces no es tan buena. Así que ahora voy a justificar el rompimiento de la ley yendo más rápido porque al fin y al cabo no viene nadie. Usted consideró que la ley es perfecta, usted consideró que la ley es buena, yo consideré que la ley es buena, pero me concedo ciertas atribuciones, justificándolas de alguna manera. Y entonces uso para mi propio beneficio la ley y la acomodo de acuerdo a mis propios principios. Dice el apóstol Pablo después de que dice, sabemos que la ley es buena, pero añade, si uno la usa legítimamente. Si uno la usa legítimamente, correctamente. Sin añadir, sin quitar de manera irrestricta. Debemos de considerar que la ley es buena, es excelente, y si tiene este calificativo, debe ser usada legítimamente. Si la ley del Señor dice que no hagamos tal o cual cosa, o que sí hagamos tal o cual cosa, la tenemos que hacer en integridad. En integridad. ¿Nos vean o no? En integridad. Aquellas cosas morales, aquellas cosas sociales, aquellas cosas que nosotros hacemos todos los días. Consideramos que la ley del Señor es buena, pero no la usamos legítimamente. Incluso no solamente la desobedecemos, sino que la utilizamos para nuestros propios propósitos. Y es posible que aquellos algunos de los que habla Pablo a Timoteo se hayan estado usando la ley, erigiéndose como doctores, ¿verdad? Estuvieron usando la ley de una manera equivocada. Y como dice Pablo, ¿verdad? Dando o diciendo fábulas o genealogías interminables, utilizándola para sus propósitos, o utilizándola para hacer decir a alguna persona del pasado algo que nunca dijo, haciendo una interpretación incorrecta acerca de lo que alguien dijo. La ley tiene que ser utilizada legítimamente, porque es buena, porque es perfecta. La tenemos que usar, la tenemos que hablar, la tenemos que decir constantemente, con prudencia, con responsabilidad, entendiendo que la ley del Señor es absolutamente cierta. El uso legítimo de la ley es necesario para Pablo y para todas las herejías de aquel tiempo. Hoy día tenemos una gran cantidad de personas que utilizan la escritura para moldear sus propias ideas. Y por supuesto que dicen y hablan y lo expresan con mucha claridad. La Biblia es buena, es correcta, es excelente, pero la interpretan como quieren. La utilizan como quieren. Tratan de justificar sus actos. Tratan de justificar sus actos. Sí, claro, la ley es buena. Es buena. Pero la interpreto como yo quiero y trato de que la ley se acomode a mi conducta, a mi forma de ser, a mi ideología. El apóstol sigue diciendo, después de que dice que si uno la usa legítimamente, diciendo, conociendo esto, otra vez. Al principio dijo, sabemos, ¿verdad? Que ahora dice, conociendo esto. Ahora, nosotros también sabemos esto, que la ley no fue dada para el justo. No fue dada para el justo.
Por supuesto. Aquel que no transgrede, aquel que no miente, aquel que no codicia, aquel que no va en contra de una norma, la ley no va, ¿verdad? No está escrita para él. No fue dada para él. La ley, por lo contrario, fue dada para todas aquellas personas que la transgreden. Pero no piense que para usted no es la ley, o para mí. Nosotros somos desobedientes al Señor. Y ciertamente hemos sido justificados por Cristo y no tenemos ninguna condenación delante del trono de gracia del Señor. No tenemos condenación. Nuestros pecados fueron pagados, pasados, presentes y futuros, y llegaremos a la presencia del Señor sin duda. Y cuando estemos en el tribunal, el Señor Jesucristo va a decir: yo cargué por su pecado. Y no habrá condenación, no habrá pecado que juzgar en nuestra contra para la vida eterna. Hemos sido justificados. Pero sin duda seguimos cometiendo errores. Pero aquí estamos hablando en el contexto de aquellos que se han erigido como doctores, que desvían la palabra, que generan fábulas y genealogías interminables, aquellos que no habían entendido el Evangelio. Evidentemente la ley sí es para el justo que ha sido justificado. No es para el justo, perdón, que ha sido justificado, no es para él, porque ya no hay ley que le condene, porque Cristo murió por nosotros y nos justificó, pero no es para el justo. Aun cuando seguimos pecando, hemos sido justificados. No quiere decir que tenemos licencia para seguir pecando, pero quiere decir que hemos encontrado la justificación en Cristo. Y dice Pablo que nosotros sabemos que la ley no fue dada para el justo. No más nos condena. Pero para quien sí fue dada la ley. Y hay una larga lista, ¿verdad?, para quién fue la ley. Personas que posiblemente vivían en el tiempo del apóstol Pablo, del tiempo de Timoteo allá en Éfeso, pero que al leerlo usted podrá decir: ellos viven en nuestro tiempo. Están en medio de nosotros. Dice que la ley sí fue dada para los transgresores y desobedientes. Sabemos de muchos. Para los impíos y pecadores, piense esto, nosotros ciertamente, pero hemos sido perdonados. Para los irreverentes y profanos, no estamos ahí. Para los patricidas y matricidas, para los homicidas. Para los fornicarios, para los sodomitas. Para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros. Hace rato decía que hay alguna característica particular de aquellos que acomodan la ley a su propia norma de ser, a su propia forma de ser. La manipulan de una manera que no usan la ley legítimamente porque la acomodan a sus costumbres y a sus ideologías. Hoy día, y quizá lo he repetido mucho a lo largo del año pasado y de este año, lo que va de este año, pero hoy día el apoyo, ¿verdad?, de aquella agenda secreta de los progresistas, aquella agenda secreta de los liberales, aquella agenda secreta de este mundo feminista, de aquella agenda secreta de los que están promulgando la libertad de la homosexualidad, aquel afán de tolerar estas cosas, acomodan la ley de Dios. La ley humana también, la ley civil también, pero la ley de Dios. Y he encontrado lugares en donde se han visto personas homosexuales que se casan entre ellos, que se hacen pastores entre ellos, gente que aprueba el aborto, feministas, que han tomado la escritura y han encontrado textos acomodados a modo para justificar su pecado. No están usando la ley legítimamente. No la están usando. Pero no vayamos tan lejos nosotros, ¿verdad? A veces utilizamos la ley de manera ilegítima o incorrecta cuando tratamos de justificar una mentira, una codicia, una expresión, una palabra corrompida. Pero el apóstol dice, no, la ley no fue dada para el justo, no, claro. Pero para quien sí fue dada fue con aquellos transgresores que no se arrepienten, que no han sido redimidos. Pero como la lista no es tan extensa, termina el apóstol diciendo en el versículo 10, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Cualquier cosa que se oponga a la sana doctrina, cualquier cosa que se oponga a la ley, cualquier cosa que se oponga al evangelio de Dios, cualquier cosa que se oponga y que no tenga redención y que no tenga un encuentro con Cristo que le perdone y le justifique sus faltas, para ellos es la ley. Esta ley que es buena, que es excelente,
No solamente la ley que es buena y es excelente nos conduce a Cristo, sino que la ley condena a aquel que la transgrede. La ley de Dios no debe de ser transgredida. Y romper la ley de Dios es ir con una diferente doctrina. Dice el apóstol, para todos estos y para cuanto se oponga, todo lo que se oponga a la sana doctrina. Y esa es la primera vez en el texto que usa la palabra sana doctrina. Déjeme decirle que la palabra sana, esta palabra que está aquí en el versículo 10, en el griego es ugiainouse. ¿Sabe qué? Ugiainouse. Esto significa, o nuestra palabra en español es higiénico. ¿Se da cuenta? Lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? Que por cuanto se oponen a la higiénica doctrina. Higiénico desde el punto de vista de puro, de limpio, de no contaminado. Cuando hablamos de sana doctrina, estamos hablando de esto, de lo higiénico, de lo no contaminado, de lo puro de la doctrina. Cualquier cosa que le añadamos a la doctrina de nuestras propias ideas y de nuestras propias ideologías, la estamos adulterando, ya no es sana. Ya no es sana. La antítesis sería enferma. Pero la palabra higiénico define porque es pura, sin mancha, sin contaminación. Dice el apóstol Pablo, no es para los justos, es para todos estos que se oponen a la sana doctrina. Una de las tareas que nosotros tenemos como iglesia en este tiempo es no dejarnos llevar por todos aquellos que acomodan la ley a sus propios pensamientos, sino tener el mandato que Pablo le dio a Timoteo, mandar y cuidar que nos enseñe doctrina diferente. Entender que nosotros sabemos que la ley es buena, es excelente. No considerar de ninguna manera, en ningún momento, que la ley no sirve en algún punto. Es buena. Como dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta. Esta ley que es perfecta, tenemos que usarla legítimamente. Y solamente, hermanos, solamente el justo, solamente el que ha sido justificado por la ley tiene la capacidad de usarla legítimamente. Pero todos aquellos que no han nacido de nuevo, para ellos es la ley que les condena. Y si hay salvos dentro de ellos, si hay elegidos dentro de ellos, esta ley les va a ayudar para conducirlos a Cristo. Pero la ley es santa, es pura, es buena, es excelente. Y no debemos oponernos, como dice la palabra, a esta higiénica doctrina. Esto no es idea de Pablo. Lo que él termina diciendo en el versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Esto que yo les digo viene de parte de Dios y del glorioso evangelio de Dios. Dice Pablo, a mí me lo ha encomendado, yo Timoteo te lo encomiendo a ti. Y al encomendárselo a Timoteo, nos lo encomienda también a nosotros. Nosotros, amados hermanos, la ley nos condujo a Cristo y no nos condena. Ya no nos condena, pero seguimos obedeciendo esa ley, usándola legítimamente. Si no estamos obedeciendo la ley con frecuencia, si no estamos buscando que la ley sea aplicada en nuestra vida y somos conscientes y no nos importa, es posible que estemos dentro de este grupo de personas que no hemos sido rescatadas por Cristo y nos estamos oponiendo a la sana doctrina. Por lo tanto, oponerse a la sana doctrina es ir en contra de la ley de Dios. ¿Quiere estar en esto? ¿Está en esta posición? Como Timoteo y como los justos de su época, tenemos que usar la ley legítimamente y no adulterar la sana doctrina. Oremos. Padre, gracias porque podemos nosotros leer tu palabra y en ella encontrar tu mandato. Padre, sabemos que la ley tuya es perfecta, que convierte el alma. Nosotros, Señor, sabemos que esta ley es excelente
y queremos usarla legítimamente, correctamente, entendiendo que la ley no es para el justo, sino es para todos aquellos que están oponiéndose a la doctrina pura de tu palabra, que es la ley. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos encaminarnos en esta ley sin distracción. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les voy a pedir que ahí donde están, donde quiera que estén, se pongan de pie y así de pie reciban la bendición de nuestro Dios. Reciba la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Les invito a que cantemos la doxología 530, a Dios el Padre Celestial. Hermanos, seguimos con este aviso importante de que seguimos nosotros de manera virtual. Este es el último domingo del mes. Habíamos dicho que durante los domingos de enero. Sin embargo, vamos a tomar todavía el siguiente domingo, que es el primer domingo de febrero, de manera virtual también. No sabemos si solamente este. El consistorio se reunirá el próximo sábado y determinará que sigue, ¿verdad?, al respecto de nuestras reuniones. Es posible que sigamos así, no lo sé, pero esperemos a la noticia del consistorio. Por lo pronto, el próximo domingo seguimos de manera virtual, así que yo le pido que siga conectándose a todas las actividades de nuestra iglesia y a este culto el próximo domingo para que sigamos en comunión unos con otros en la adoración a nuestro Señor. Bueno, pues hermanos, hemos terminado. Vamos a escuchar el postludio y yo le quiero recordar que no se desconecte hasta que termine el postludio. Escuchemos con gozo. Yo me despido. Que Dios le bendiga.